Si estamos listos, cantemos. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. A Cristo anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, que el niño tierno y amante en ella pueda entrar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Amén. Número 245. Digno es el Cordero. Himno número 245. Digno es el Cordero. Si estamos listos, cantemos. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra y gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró. Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está dentro de él hoy y siempre amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Y también esperamos que estén listos y preparados para estudiar la lección de hoy esta tarde. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, nuevamente queremos dar la bienvenida. Si estuvo con nosotros en esta mañana, le damos las gracias porque está con nosotros nuevamente. Espero que tengan su Biblia, su cuaderno, todo listo para que así pueda estudiar con nosotros las lecciones o la lección que vamos a estar estudiando en esta ocasión.
Vuelvo a repetir que le invitamos para que venga y esté con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Muy bien. Estamos estudiando cuestiones que afrentan a la iglesia. Cuestiones que afrentan a la iglesia, y claro, ¿verdad? La iglesia de Cristo hoy día. La semana pasada estuvimos viendo concerniente alguna cuestión que enfrenta a la iglesia de Cristo. ¿Y qué estuvimos estudiando? Ahí si acaso se acuerdan. Wow. My suspicion was correct. ¿Qué estuvimos estudiando la semana pasada? ¿Eh? No. La ignorancia bíblica, la apatía y qué. Estuvimos estudiando la negligencia. ¿Recuerdan? Una cuestión que afrenta a la iglesia de Cristo hoy en día es la negligencia. Los miembros que componen el cuerpo de Cristo somos negligentes en cumplir con aquello lo cual nuestro Señor Jesucristo nos ha demandado. Ahora, no estuvimos viendo las causas, las razones en por qué llegamos a ese punto de ser negligentes, pero es una cuestión que afrenta a la iglesia de Cristo. Y por lo tanto es algo que nosotros tenemos que entender, y si es algo que se demuestra en mi vida cristiana, entonces yo debo de corregir. Pero hoy en esta ocasión, hermanos, quiero ver yo sobre otra cuestión que afrenta a la iglesia de Cristo, y esto es innovaciones. Innovaciones. ¿Ok? Y primeramente vamos a ver la definición de esta palabra, innovaciones, y simplemente quiere decir un nuevo método, idea, o para ponerlo generalmente, ¿verdad? Algo nuevo. Algo nuevo. Como que hemos llegado al punto de realizar de que las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como que no tienen mucho apetito para la gente del mundo. Y por lo tanto queremos atraer a la gente del mundo. Queremos que vengan a los servicios, queremos que vengan a obedecer a Cristo Jesús, y llegamos al punto de realizar de que lo que el Señor nos ha dejado, lo que el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras, pues como que no tiene mucho apetito a la gente del mundo. Entonces, ya sea el liderazgo, el predicador o grupos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, comenzamos a pensar, bueno, ¿qué sería bueno para poder atraer a la gente del mundo? Porque el propósito de nosotros es de llevar, como dice Hebreos capítulo 2 y versículo 10, muchos hijos ¿a quién? A Dios. Este es el propósito nuestro. El propósito nuestro como iglesia de Cristo es para que vengamos a anunciar la multiforme sabiduría de Dios. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Y el propósito de anunciar la multiforme sabiduría de Dios es con el fin de que la persona que vive en pecado venga a entender, a comprender de que vive en una vida de pecado y por lo tanto tiene que hacer un cambio en su vida. Pero vuelvo a repetir, las cosas que el Señor nos ha dejado, como la predicación, la enseñanza bíblica, como que ya ha perdido su sabor. Ya no lo queremos usar muy bien porque pues la gente viene a rechazar todo esto.
No queremos salir a sonar puertas, y la palabra del Señor nos enseña que debemos de salir del campamento, Hebreos capítulo 13 y versículo 15. Debemos de salir del campamento y debemos de ir al campo de batalla. Y esto es el mundo. Y eso significa, ¿verdad?, que tenemos que ir y sonar las puertas, invitar a gente para los servicios. También significa que en donde quiera que andemos, en la tienda, en el Walmart, en el H-E-B, en la pulga, en donde quiera que andemos, ¿verdad?, que prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Yo hasta la fecha no he visto, ¿verdad?, que en la pulga esté un hermano o una hermana con un aparatito ahí, ¿verdad?, enseñando la palabra de Dios. Y hay oportunidades para hacerlo. Hace tiempo atrás fuimos a visitar la pulga, ¿verdad? Y ahí está una señora predicando que me puse cara a cara con ella. Pero me regañaron, ¿verdad?, por hacerlo. Pero la cosa es de que me dio quién sabe qué al escuchar a esta mujer predicar falsedades. Y cuando fui la confronté, ¿verdad? Ella nomás me huía, ¿verdad? Se movía para allá y yo me movía para acá también. Y le comenzaba a hablar. Se movía para acá y le movía. Hasta que vino un americano y me comenzó a decir, dijo, ¿tú quieres predicar? Consíguete tu puesto, me dice. Y tenía razón. Tenía razón. Pero no aprovechamos las oportunidades que se encuentran ahí. Mi punto es este, hermanos, que hay oportunidades en donde nosotros, usted y yo, podemos practicar lo que el Señor nos ha enseñado. Pero no lo hacemos. Y queremos encontrar maneras fáciles de hacer las cosas, y en ocasiones entramos en este problema, ¿verdad?, o en esta situación de que venimos a inventar una nueva innovación, traemos un nuevo método, una nueva idea, algo nuevo para poder hacer algo que el Señor nos ha mencionado. Y claro, ¿verdad?, que tenemos bien establecido en las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, textos de los cuales nos enseña lo siguiente. El primero de ellos es Deuteronomios capítulo 4 y versículo 1 y 2, en donde dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viviráis, y entraréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadirás a la palabra que yo os mando, ni desmenudarás de ella, para guardar, o para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he ordenado. Vuelve a repetir esto en Deuteronomios capítulo 12, versículo 32. En el Nuevo Testamento tenemos textos como Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18, donde nos enseña, ¿verdad?, el mismo concepto, que no debemos de quitar, no debemos de añadir nada nuevo a lo que Dios nos ha dado. Entonces, cuando algo nuevo se viene a introducir, a esto se le llama innovación. Y esto es la definición de la palabra innovación, algo nuevo, un método nuevo. A lo cual nos trae a la pregunta, ¿verdad? ¿En qué áreas existen las innovaciones? Ahí falta una N, ¿verdad? Aquí también, las innovaciones. ¿En qué área existen las innovaciones? Según como vemos nosotros hoy en día. Y yo por lo menos, hermanos, tengo 3 áreas. Quizás usted tenga algo más y pues le añadimos aquí a la lista, ¿verdad? Pero primeramente, ¿verdad?, es en la adoración, es en el liderazgo y en la enseñanza. Tres áreas en donde las innovaciones o innovación existen, y que ahora se ha visto un poco de cambio. Antes sabíamos bien, ¿verdad?, que
que en estas áreas no se hacía innovaciones, pero ahora más y más estamos mirando, ¿verdad? Las innovaciones que se están llevando a cabo. Pregunta o comentario de estos, vamos a mirar cada una de ellas individualmente. El próximo mes voy a ser ya más detallista en las innovaciones y he titulado, ¿verdad?, los estudios que vamos a tener en los domingos por la tarde, ataques en contra de la iglesia, que son las innovaciones, ¿verdad? Pero en esta ocasión quiero introducir todo lo que vamos a ver el próximo mes con un tema general, y por eso es que he anotado estas tres cosas. Pregunta o comentario de ello. Sí. Yo pienso que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios también experimentó eso porque ellos querían un rey así como las otras naciones. Y muchas veces como seres humanos, muchas veces no estamos satisfechos con lo que hay en sociedad y queremos, cuando entra eso, que queremos buscar maneras como traer a gente, pero no nos olvidamos que hay una ley que Dios nos ha dejado y tenemos que tener cuidado. Así es. En el caso, ¿verdad? Y para elaborar un poco más de lo que dijo Aurora, cuando Dios escoge a su pueblo, en Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 5, dice que el pueblo de Israel es un pueblo especial para él, ¿verdad? Es su especial tesoro, así como lo dice también de la iglesia en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Pero miramos nosotros que de ese punto en adelante, concerniente al pueblo de Israel, Jehová Dios le da a entender a Israel que el gobierno de tal pueblo no iba a ser un gobierno democrático, sino que iba a ser un reino, aquí iba a ser un gobierno teocrático, desde el principio. No se lo dice abiertamente, pero en la manera en cómo Dios se expresa con este pueblo, ¿verdad?, le da a entender la idea que no va a ser un gobierno democrático, sino que va a ser un gobierno teocrático. Y miramos nosotros que iba todo bien hasta que llega el punto de 1 de Samuel. Cuando el pueblo le demanda a Dios, bueno, le manda al profeta Samuel, ¿verdad? Y él se vino a entristecer por la petición, pero ellos querían un rey semejante al resto de los pueblos. Y un rey, ya en Deuteronomios capítulo 17, Jehová Dios ya había hablado concerniente a lo que les iba a ser un rey, que iba a demandar de ellos, y pasó exactamente como Dios les dijo en Deuteronomios capítulo 17. Pero sin embargo, le dice Dios a Samuel, déjalos, ¿quieren rey? Dales un rey. Dales un rey. Y así es lo que Dios permite en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros somos tan testaduros, ¿verdad?, tan obstinados, tan rebeldes, que Dios permite que lo que nosotros queremos, ¿verdad?, venga a suceder en nuestra vida para que nosotros vengamos a aprender la lección. Pero hay algunos que la aprendemos y hay otros que no la aprendemos. Entre más problemas y más dificultades confrontamos, más rebeldes nos venimos a hacer. Hasta el punto, ¿verdad?, de que nos lleva a una mente reprobada. Y ese texto es en Romanos capítulo 1, versículo 28. Está ahí establecido. Pero el punto que quiero establecer, vuelvo a regresar, es de que Dios le dijo al pueblo que iba a ser un gobierno teocrático. Y ellos querían un gobierno democrático, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que eso fue lo que ocurrió. Y esto es concerniente al liderazgo. Si uno lo pudiera colocar, lo puede colocar dentro del liderazgo, ya del Antiguo Testamento. Pero vamos a lo moderno, a lo de nuestro tiempo, en estas tres áreas. Si alguien más tiene algo que añadirle. ¿No? Ok. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Se me acaba la página, hermanos. Me acuerdo cuando enseñaba ya en la escuela de Sunset a los hermanos estudiantes candidatos para ser predicadores, ¿verdad? Pues tenía un pizarrón blanco así de una esquina hasta la otra esquina del cuarto y me arrancaba escribiendo. Pero aquí no lo tengo. Solo que entonces tengo que borrar y usar. Entonces estamos en el tercer punto, ¿verdad? Y
las renovaciones. Vamos primeramente a empezar con la adoración. La adoración de la iglesia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, si nosotros pudiéramos escoger un versículo que nos hable de los actos que se deben de llevar a cabo en una adoración, yo tendría que decirles que para mí sería Hechos capítulo 2 y versículo 42. Aunque ahí no se viene a describir claramente, sin embargo tenemos que acudir a las palabras griegas para poder ver cuáles son los 5 actos de adoración que la Biblia establece. Usted recuerda todo el concepto ahí, ¿verdad? Aquí es el día de Pentecostés. Y primeramente estamos hablando del día, ¿ok? Porque el día es importante. Recuerden que en el Antiguo Testamento era ¿qué? El sábado, el día de reposo. Este es el día que se había escogido para el pueblo de Israel. Y es algo interesante, hermanos, que cuando hablamos del día sábado, ¿verdad? Noten, usted bien sabe que hay 3 dispensaciones. La dispensación patriarcal, ¿verdad? Y luego viene la mosaica, ¿verdad? Y luego viene la cristiana. ¿Ok? 3 dispensaciones. Esta la pudieron poner de Génesis 1:1 hasta Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 hasta Colosenses capítulo 2 versículo 14. Si acaso quisiéramos añadir o poner la escritura, estos son los espacios de las dispensaciones, ¿verdad? Y miramos nosotros que en la edad patriarcal le recomendó o le exigió Dios a su pueblo de guardar el día de reposo. Pongan atención a la pregunta. No. No. Dios nunca le exigió aquí a su pueblo la adoración del día sábado. El día sábado empieza solamente ¿qué? En la mosaica. Y esto es interesante. Al estar meditando sobre esto, es interesante porque miren, cuando ya llegamos a la cristiana, ¿qué fue lo que Cristo vino a quitar? Pero la ley mosaica fue una añadidura ¿qué? A la ley patriarcal. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 3 y versículo ¿qué? 19. Es decir, que la ley patriarcal es una ley que se empezó, ¿verdad? Que ha permanecido. Ya cuando llegamos a la cristiana, ¿verdad? Como que todo se viene de vuelta al mismo concepto. Ahora, es un concepto profundo, hermano, que se tiene que estudiar, solo que no solamente medite sobre ello, ¿verdad? Medite lo que estoy diciendo, medite sobre los versículos que estamos estudiando para que así entendamos un poco. Antes de que diga, no, pues el hermano Rodríguez está enseñando ahí algo que no. Ahí está en la Biblia. Pues los versículos para que los pueda leer. Pero luego miramos nosotros entonces que, por ejemplo, miramos nosotros en Éxodo capítulo 31 y versículo 13, habla del día sábado. Y fíjense a quién se le dio. Deuteronomio capítulo 5 y versículo 3, habla del día sábado. Y fíjense a quién se le dio. En Nehemías capítulo 9 y versículos 13 y 14 habla del día sábado. En Ezequiel, capítulo 20, versículos 10 al 11, habla del día sábado. Y noten cuándo empieza, a quién se le da, y todo cae bajo la dispensación mosaica. ¿Ok? No leo estos versículos por causa de tiempo, ¿verdad? Pero usted los puede leer, los puede notar. Pero luego miramos en el cristianismo, en Romanos, capítulo 7, versículo 1 al 7, que todo esto fue quitado. Cristo lo vino a quitar, lo clavó en la cruz, fue triunfante en la cruz, quitó todo, y claro que se regresó a la ley de Dios nuevamente.
Porque ¿qué es lo que Cristo vino a hacer en la edad, en la dispensación cristiana? Vino a enseñar correctamente el propósito de Dios de aquí, no de acá. Porque aquí miramos nosotros que los doctores de la ley, los escribas, comenzaron a escribir su comentario, ya entonces ya viene a infiltrar, ¿verdad?, el Talmud, el comentario del judío, ya en esta área. Pero Cristo viene, dice Juan capítulo 1, versículo 17, que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero antes de eso dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, yo no he venido para quitar la ley, sino que ¿qué? Para cumplirla. ¿Qué ley? La que fue añadida ¿qué? A esto. ¿Entendemos? Solo que todo esto tiene su significado. Entonces, miramos nosotros, dije esto para establecer lo siguiente, que el día aquí cambia. Ya la adoración no es en el sábado, sino que es el día ¿qué? En el día de Pentecostés. El día de Pentecostés simplemente quiere decir el día 50. Y para esto, usted tiene que ir a Levítico capítulo 23, versículo 15 al 16, y ahí dice que de un sábado a otro sábado, pasando 49 días, y luego el siguiente día siendo el día del nuevo fruto, que era la fiesta del Pentecostés, estos 50 días. Ahí fue cuando empezó la iglesia, que quiere decir sábado, sábado, y el siguiente día ¿qué es? Domingo. Es el primer día de la semana. Y digo esto, hermanos, porque ahora es importante esto. ¿Saben ustedes que hay iglesias de Cristo que ya se reúnen el sábado por la tarde para ya, como quien dice, tener un head start a la adoración? Algo como tipo de misa de gallo, como tienen los católicos. Que es familiar, ¿verdad? Así hay algunas congregaciones que se reúnen el sábado en la tarde, para el día domingo tenerlo libre. Solo que eso es que una innovación, ¿sí o no? Es algo nuevo. Pero la Biblia dice que nos debemos reunir, ¿qué? El primer día de la semana. ¿Ok? Preguntas o comentarios concerniente a esto, hermanos. Estamos hablando de la adoración. Entonces la adoración antes de la ley mosaica, el patriarcal era que cuando adoraban a Dios levantaban un altar. Sí, tenían la palabra patriarca quiere decir que los padres de la familia son los que llevan a cabo la adoración. Eran los sacerdotes. Ellos dirigían los asuntos religiosos de la familia. Y en ese tiempo tenían altar. Pero no estamos establecidos, ¿verdad?, en el altar. Ya en el Nuevo Testamento ya tienen diferentes enseñanzas. Pero esto fue añadido por causa de que, ¿recuerdan Génesis capítulo 6 y versículo 5? Dice que Dios se sintió triste por lo que había creado, el ser humano. ¿Por qué? Porque se había divulgado toda la maldad por toda la tierra. Y esto simplemente para detener. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué fue establecida la ley? Para detener la transgresión, el pecado. Hasta que viniese ¿quién? La simiente, que es Cristo Jesús. Es lo que dice el versículo 16. Solo que todo tuvo su propósito. Como quien dice, fue como unos handbrakes, un emergency brakes. El hermano Evo conoce, es mecánico, ¿verdad?, los emergency brakes, para que detener un poco. Solo que todo esto fue con ese propósito. ¿Sí? ¿Pregunta contestada? Sí, ok. ¿Alguien más? Solo que es la innovación del día. Todavía hay algunas personas que dicen, ¿verdad?, que el sábado es el día de Jehová y que debemos de hablarle. Y nosotros quienes nos reunimos el domingo, ¿verdad?, nos juzgan como pecadores. Bueno, ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Se les llaman sabatistas. Pero yo estoy hablando que en la iglesia de Cristo, hermanos, en forma de innovación,
ya algunas congregaciones tienen servicios en los sábados por la noche y participan de la cena del Señor el sábado por la noche. ¿Ok? Solo que eso es algo que le han añadido. Quizás ustedes no hayan oído, yo sí he oído. Había una congregación en Odessa que comenzó la práctica. No recuerdo a cuál congregación, ¿verdad? Pero leí de ella que ellos son los que empezaron esto. Solo que el día sábado, el día domingo, es lo mismo que dijo Juan. ¿Recuerdan Juan, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9? En el día del Señor, que es el domingo. ¿Ok? Solo que es de día, ¿verdad? Estamos hablando y estamos viendo Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Ok? Hechos 2:42, pero estoy hablando del fondo histórico para que entendamos en qué día se está llevando a cabo todo esto, que es el día domingo. Y ahora regresando al 42, Hechos 2:42 dice la palabra del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten que aquí, ¿verdad? Los actos que se dan a cabo. Número 1, dice aquí, primeramente que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Ok? En la doctrina. Y luego segundo, dice en la comunión. Y luego en la comunión está 1 y está 2. Ahorita vamos a ver algo más de ello. La B, ¿verdad? Y luego dice en el partimiento de pan y oraciones. Partimiento del pan y oraciones. ¿Ok? Solo que ahí tenemos nosotros, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, en la comunión. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que miramos nosotros aquí concerniente a esto, ¿verdad? Y esto es algo interesante, porque la palabra perseveraban, ¿verdad? Quiere decir una duración en algo importante, una duración, una participación en algo importante, y es la doctrina, lo cual entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que se refiere a la enseñanza y se refiere a la predicación. ¿Ok? Y por eso es que hoy en día, ¿verdad? Tenemos nosotros clases bíblicas. Y claro, en las clases bíblicas, ¿verdad? Lo veremos de dividir en diferentes grupos, de nursery a jóvenes, etcétera. La predicación, pues es lo que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando me paro yo y comienzo a predicar el sermón, esta es la predicación. Solo que esto lo podemos ver aquí, ¿verdad? La definición otra vez de la palabra perseveraban quiere decir una duración en algo importante, y aquí lo importante es la doctrina de los apóstoles. Y lo hacemos por medio de la enseñanza y la predicación. Es lo que enseñamos, es lo que predicamos. No predicamos nuestra propia opinión, nuestra propia perspectiva. Y luego la palabra comunión, que es la palabra koinonia, la palabra griega, quiere decir compañerismo. Un compañerismo reuniéndonos juntos como iglesia y gozándonos. Y esto sucede, hermanos, cuando nosotros participamos de la ofrenda
y del cantar. Y claro, ¿verdad? Que la comunión se puede ver en Efesios capítulo 5, versículo 19 y Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Este es el canto. La ofrenda, es interesante que en la ofrenda se usa literalmente la palabra coinonía, compañerismo, pero noten cómo es traducida en diferentes partes del Nuevo Testamento. Primeramente vamos a Romanos capítulo 15, versículo 26. En Romanos capítulo 15, versículo 26, considere pues lo que dice aquí la palabra. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo sobre la ofrenda especial que los gentiles recogieron para los judíos de la región de Judea. Pero note lo que dice el versículo 26, Romanos capítulo 15, versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pero déjeme regresarles nuevamente a la palabra ofrenda. Si usted va a un lexicón, ¿qué cree usted que esta es la palabra griega aquí? Es la palabra coinonía. Es la palabra coinonía. Y aquí Pablo está hablando de la ofrenda. Solo que la ofrenda, coinonía, entonces es una comunión de los santos. Pero aquí se está demostrando esa comunión en forma de que de ofrenda. Y luego note ahora cómo lo describe el apóstol Pablo, la misma palabra griega, en 2 de Corintios capítulo 8. En 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 4, considere bien la misma palabra y cómo es traducida. Pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, la palabra participar es la palabra coinonía. Pero participar, ¿quién? La comunión de cristianos, la iglesia. ¿Participar en qué? Aquí está hablando de la ofrenda especial que iba a haber para los santos en Jerusalén. Pero vuelvo a repetir, en una parte se viene a traducir ofrenda, en otra parte se viene a traducir participar. Y más adelante, en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 13, noten cómo es traducida. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La palabra contribución es la palabra coinonía, solo que tiene ofrenda, tiene participación y tiene contribución. Es la palabra coinonía, solo que entonces es lo que está hablando cuando habla de la comunión uno con el otro. Vuelvo a poner aquí Romanos capítulo 15, versículo 26, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 4 y capítulo 9, versículo 13. Y claro que el partimiento del pan es la cena del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 6, y las oraciones, pues es algo, ¿verdad?, que nosotros hacemos, solo que ahí está 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esta se divide, ¿verdad?, en dos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, estos son los actos que la Biblia nos enseña a nosotros y no debemos de añadirle, hermano. No debemos de añadirle. No debemos de poner ninguna innovación a todo esto. Y se tiene que llevar a cabo, ¿qué? Cada primer día de la semana. No lo podemos hacer en el jueves, no podemos hacer en el miércoles. O sea que el miércoles cuando vengo para acá, ¿verdad?, yo no tengo el derecho, ni los ancianos de esta congregación, de decir, hermano, vamos a pasar el platillo para levantar una ofrenda. Solo que o podemos participar de la cena del Señor. Yo creo que está bien explicado ahí, ¿verdad? Es algo básico y sencillo que todos nosotros debemos de aprender y debemos ya de entender. Pregunta o comentario.
Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Eh? En la ofrenda puse un 20, hermana, un 100. ¿Eh? Romanos 15, 26 y 2 de Corintios 8, 4 y 9, 13. Pero esto es concerniente a la adoración. Y este es el versículo principal que para mí, ¿verdad?, es el cual cubre todo el Nuevo Testamento. Y cuando uno va a la adoración, ¿verdad?, ya no va a ver en particular cada cosa individualmente, pero se infiere, ¿verdad?, que esto es lo que se lleva a cabo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20 sabemos bien que el apóstol Pablo se reunió con la iglesia y miramos que hubo el partimiento del pan, miramos que hubo predicación, ¿verdad? Y miramos que hubo oraciones, ¿verdad? Pero no se habla de lo demás o lo que se infiere que esto fue lo que se llevó a cabo. Y en todo lugar que haya adoración se infiere estos actos de adoración. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Busqué, leí tocante a la adoración entre sábado y domingo, y los escritores escribieron al final que para adorar a Dios que no importaba el día, fuera cualquier día, sábado, domingo o otro día, pero realmente en la Biblia no es correcto. Pero ellos dan la definición que para adorar a Dios que no se necesita día, pero como ya lo están haciendo con un propósito de reunirse para adorar a Dios, entonces están mal, porque están haciendo ya a su digamos. Adoramos a Dios, bueno, sirvemos a Dios todos los días. Sí, pero Somos servidores de Dios, ¿verdad? Pero en cuestión de adoración formal es el día domingo. exactamente, pero ellos dan la definición que para adorar a Dios, hablando en una reunión en un edificio así como Sí. aquí, como lo acostumbran, no, dicen que no importaría, pero Sí. por Así es. decirlo está cuando debe de ser. Así es. Y claro que en esto, ¿verdad? Ya viene la pregunta, bueno, ¿dónde se adora? ¿En un templo, en una casa, afuera, debajo de un árbol, etcétera? Yo personalmente he adorado en un parque, debajo de un árbol, en varios lugares, y para mí que todo eso es bíblico, porque la Biblia lo enseña. Pero ya sería otro estudio sobre esto, ¿verdad? Y quería hablar de los demás, hermano, porque se me quitó, pero el próximo mes voy a hablar más de esto y voy a estar entrando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos en el liderazgo, las innovaciones ahí, pues la famosa junta de varones, ¿verdad? Que si es bíblica o no es bíblica, lo enseña la Biblia. Y cuántos problemas no han causado la junta de varones, ¿verdad? Está hablando de liderazgo. Y ahí entra también sobre la mujer, siendo que si puede ser una anciana. Hay varias congregaciones americanas que ya han establecido mujeres como ancianas. Y simplemente la mujer, ¿verdad?, ya viene a violar 1 Timoteo capítulo 3. Porque cuando dice que debe de ser varón de una sola esposa, cuando una mujer es mujer de una sola esposa, ¿verdad?, pues ya estamos hablando del lesbiano, ¿verdad, hermano? Una pregunta, hermano. El caso de los hijos de Aarón, ¿se puede decir que fue una innovación de que ellos se les Sí. ocurrió adorar a Dios Un fuego extraño. quemando un incienso, pero diferente que no había dicho Dios y Sí. los mató? Levítico 10 lo mató, ya. Una innovación. ¿Alguien más? Y luego también a la enseñanza, ¿verdad? Los estilos de enseñanza, los predicadores, ustedes seguramente conocen, ¿verdad? Hay hermanos que se la pasan todos los 30 minutos diciendo puros chistes. Ningún versículo de la Biblia, puros chistes. Y la congregación, sale igual como entró. No aprendió nada. Hay hermanos que se paran aquí, ¿verdad? Como una vez me han dicho a mí, ¿verdad? Pues, hermano, usted pura Biblia nomás, pura Biblia, güey, pues, ¿a qué venimos? Venimos a estudiar la Biblia. Solo que hay diferentes estilos de predicación. Y hay innovaciones, ¿verdad? Hay hermanos que, miren, vienen, y yo los he visto, se sientan aquí, han quitado el púlpito, y aquí vienen a sentarse, y los niños aquí todos enfrente con él. Y él está como diciendo una historia.
¿Será eso una innovación? Eso es concerniente a la enseñanza. Solo que hay cositas, ¿verdad?, que se han envuelto. ¿Por qué? Porque quieren atraer a la gente. Y sea en forma de innovación. Pero el tiempo ya se me... Hermano, Pero escrito está, ¿no? ¿mande? Escrito está en la enseñanza que ellos dan, que ellos están haciendo. Porque en Mateo 23:13 ahí te dice claramente lo que ellos hacen. Ok. ¿Y qué hace la audiencia que está llegando? Pues lo que enseñan es lo que se lleva. Es pura parcela. Sí. ¿Mande? Exacto. Por eso Así digo, es. pero escrito está, hermano. Lo Sí. que pasa es que pues no leen la Biblia. Así es. O no le entienden, la leen, pero no entienden. ¿Alguien más? Yo, hermano, Sí, a ver, mi general. A ver, a ver. voy a contestar, ¿verdad? ¿Eh? Voy a dar la respuesta. Pues, No, nomás quería preguntar. si la ¿el día sé, del hermano. reposo, hermano, ¿Eh? ¿qué día es? ¿eh? El día del reposo. Es el sábado. No se hace nada ahí, Se intercambia esa frase, el día de reposo y el día sábado. el día sábado. No se trabaja nada. Pues No se según vale, no según se la ley vale. no se debía trabajar, pero los escribanos, ¿verdad? Pusieron en el Talmud, ¿verdad? Que uno podía caminar 7 octavos de milla. Muy interesante porque en 7 octavos de milla ellos podían hacer lo que tenían que hacer, pues ir a la tienda, hacer esto y el otro, ¿verdad? Pero modificaron la ley. Pero no se podía trabajar. Y cuando Jesús vino a hacer algo el día sábado, se escandalizaron estos mismos que habían cambiado la ley, ¿verdad? Se escandalizaron. Y por eso Jesús le dice, bueno, ¿quién es el Señor del sábado? En otras palabras, Él dijo, yo soy Dios. Yo establecí el día de sábado. Solo que, Está vigente todavía que no puedes trabajar el sábado. No debes de trabajar el sábado. no. Eso fue el tiempo del colonial borrero, los mosaicos. Bueno, hay algunos que no quieren trabajar ningún día, hermano. ¿Eh? Pero esto ya no está vigente el sábado, No, ya no. ¿verdad? No, ya no. Ya quedó derogado. ¿Eh? Ni el domingo tampoco, pero ¿cómo es que lo agarra? Es que muchos me alegan a mí que el domingo no es el primer día de la semana. Ah, Que porque el primer día para el mundo es el lunes. el No me han dicho a mí que primer día de trabajo es el lunes. sí, por eso lo dicen el primer día de la semana. Es el lunes. Y luego dicen, ¿cómo dicen que el domingo es el primer día? Y el día de reposo es el sábado. Es que yo creo que el sábado ya no está vigente, No, ya no. Según la Biblia, no, hermano. Según Colosenses 2:14, no. ya quedó derogado. Ya quedó abogado. Ya. Así es. Bueno, el tiempo ya me terminó, pero Dios mediante voy a estar hablando más de esto, hermano, el próximo mes. Voy a estar hablando sobre la innovación del liderazgo y las innovaciones de la enseñanza. Y ahí estaré hablando más sobre todo esto. Pero mientras, si acaso hay alguno entre nosotros que necesita las oraciones de la congregación, le invitamos. Ya sea personas entre nosotros que no ha obedecido a Cristo Jesús y ya entiende lo que tiene que hacer, le invitamos para que lo haga. Si aún todavía existe confusión en lo que tenga que hacer, estamos listos para ayudarle. No queremos puchar a nadie, sino queremos enseñarle lo que la Biblia enseña, qué es lo que usted tiene que hacer para que acepte a Cristo Jesús. Pero si ya lo ha hecho, es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, le ha fallado a Dios y pide las oraciones de la congregación para volverse a restaurarse, para que el Señor le dé ánimo y le dé más fuerza para seguir adelante, estamos listos para orar. Y con esto no estamos diciendo que nosotros somos mejores que usted, pero la Biblia dice que oremos uno por los otros. Y nosotros queremos ofrecer ese servicio a usted, de orar por usted durante estos momentos difíciles en la vida suya. Cualquier que sea su situación, le invitamos para que pase, nos ponemos de pie y entonamos un canto de invitación. Jesús, yo te amo y tú, yo sé.